Las 5 heridas que te impiden ser tú mismo, de Liz Borbón. Capítulo 6. La injusticia. La injusticia es el carácter de una persona o de algo que carece de justicia. La justicia es la apreciación, el reconocimiento y el respeto de los derechos y méritos de cada uno. Como sinónimos de la palabra justicia tenemos rectitud, equidad, imparcialidad e integridad. La persona que sufre de justicia es por consiguiente la que no se siente apreciada o respetada en su justo valor, o que cree no recibir lo que merece. También se puede sufrir injusticia cuando se recibe más de lo que se cree merecer. En consecuencia, la herida de injusticia puede ser causada al pensar que tenemos más cosas materiales que otros, o por el contrario, que no hemos recibido lo suficiente. Esta herida despierta en el momento en que se desarrolla la individualidad del niño, es decir, entre los 3 y los 5 años de edad, cuando el pequeño toma conciencia de que es un ser individual y una entidad completamente aparte con sus diferencias. Al niño le parece injusto no poder integrar bien su individualidad y no poder expresarse y ser él mismo. Vive esta herida sobre todo con su progenitor del mismo sexo. Sufre la frialdad de este progenitor. En otras palabras, padece la incapacidad de éste de sentir y expresarse. No pretendo decir que todos los padres que sufren injusticia son fríos, sino que así los percibe el niño, el cual también sufre del autoritarismo de dicho padre, de sus críticas frecuentes, su severidad, su intolerancia o su conformismo. En la mayor parte de los casos, este progenitor sufre la misma herida de injusticia, la cual tal vez no experimente de la misma forma o en las mismas circunstancias que su hijo, pero existe y el niño la percibe. Las personas rígidas me han relatado numerosas ocasiones que durante la adolescencia todo marchaba bien con su progenitor del mismo sexo y que incluso tenían una relación de amistad con él. Sin embargo, era una relación superficial en la que ni el padre ni el hijo hablaban de lo que realmente sentían. El alma que elige venir de nuevo a la tierra para curar la herida de injusticia selecciona a padres que le ayudarán a restablecer contacto con esta herida. Uno de ellos la tendrá también, aun cuando puede suceder que ambos la posean. La reacción ante la injusticia consiste en deslindarse de lo que se siente, con la idea de protegerse. La máscara que crea el niño para protegerse, en este caso, es la de rigidez. Aun cuando la persona corte de tajo con sus sentimientos, esto no significa que no sienta nada. Por el contrario, las personas rígidas son muy sensibles, pero desarrollan la capacidad de no sentir esa sensibilidad y de no mostrarla a los demás. Se engañan creyendo que nada debe tocarlos. Es por ello que parecen frías e insensibles. De los 5 tipos de caracteres, los rígidos son los más propensos a cruzarse de brazos para bloquear la región del plexo solar, con objetivo de no sentir. Otra forma de no sentir es vistiéndose de negro. El huidizo también gusta vestirse de negro, pero debido a una razón diferente, la de querer desaparecer. Las personas que tienen la herida de rechazo y la de injusticia, por lo general no tienen más que ropa negra o muy oscura. El rígido procura la justicia y la exactitud a toda costa. Como llega a ser perfeccionista, intentará ser siempre justo. Piensa que si lo que dice o hace es perfecto, será necesariamente justo. Le resulta muy difícil comprender que al actuar perfectamente, de acuerdo a su propio criterio, puede resultar al mismo tiempo injusto. Quien sufre de injusticia es más propenso a sentir envidia de quienes tienen más y de quienes, según él, no lo merecen. También es posible de que esté convencido de que los demás lo envidian porque él tiene más. Los celos, que son diferentes de la envidia, son muy comunes en el dependiente o en el controlador. El dependiente siente celos porque teme ser abandonado, mientras que el controlador lo siente por temor a ser traicionado. La máscara de rigidez se caracteriza por un cuerpo recto, rígido y lo más perfecto posible. El cuerpo está bien proporcionado, con los hombros derechos de la misma amplitud que la cadera. El rígido también puede engordar, pero su cuerpo continuará estando bien proporcionado. La razón por la que puede llegar a aumentar de peso se explicó en el capítulo anterior. Cabe señalar que el rígido es quien más temor tiene a subir de peso y hará todo lo posible para no engordar. El rígido es también el que no acepta tener el vientre abultado y cuando está de pie tiende a asumirlo. La mujer rígida acepta,
No obstante que es natural que una mujer tenga vientre, pues el cuerpo de la mujer debe tener redondeces, de lo contrario no es femenino. Los hombres y las mujeres tienen glúteos redondeados y bonitos. El talle de las mujeres es pequeño. Los rígidos gustan de portar vestimenta ajustada a la cintura o de usar cinturón ajustado. Este tipo de personas cree que al ceñirse de la cintura, que se encuentra en la región del plexo solar, la región de las emociones, sentirá menos. Estas personas están llenas de vida y sus movimientos son dinámicos. Sin embargo, estos movimientos son rígidos, sin gran flexibilidad y sin ser abiertos, como si tuvieran dificultades para despegar sus brazos del cuerpo. Su piel es clara y la mirada brillante y viva, la quijada extensa y el cuello tieso, erguido orgullosamente, con el cual por lo general se destacan los nervios. Si te reconoces en todas las características físicas hasta aquí descritas, significa que sufres de una herida de injusticia. Si solo tienes algunas características, tu herida de injusticia es menos grande. Desde pequeño, el rígido advierte que se le aprecia más por lo que hace que por lo que es, aun si no siempre es así en realidad. Está convencido de ello, por esto le gusta ser la estrella y comienza a arreglárselas por sí mismo rápidamente. Hace todo por evitar tener problemas. Aun cuando está en un lío, prefiere decir que no lo está para evitar el sufrimiento que éste le provoca. Es muy optimista, por lo general demasiado optimista. Cree que al decir a menudo, no hay problema, las situaciones problemáticas se solucionan por inmediato. Las situaciones problemáticas se solucionan de inmediato. Además, hace lo posible por solucionarlo por sí mismo. No pide ayuda más que como un último recurso. Cuando se enfrenta a decepciones o sucesos imprevistos, continúa diciendo, no hay problema. Logra ocultar tan bien lo que siente que da bien a los demás la apariencia de ser imperturbable. Al igual que el controlador, el rígido con frecuencia tiene problemas de falta de tiempo, pero por motivos distintos. Al rígido le falta tiempo por pretender que todo sea perfecto, mientras que en el caso del controlador, esta falta obedece a que está demasiado ocupado entremetiéndose en los asuntos de los demás. Al rígido tampoco le gusta retrasarse, pero lo hará porque le toma mucho tiempo prepararse. Cuando el rígido está convencido de tener la razón ante la autoridad o ante alguien que se cree autoridad en la materia, se justificará hasta que se le dé la razón. Aborrece la autoridad, pues aprendió de pequeño que dicha autoridad siempre tenía la razón. Cuando los demás parecen dudar de él y le hacen muchas preguntas acerca de una situación, lo percibirá como un interrogatorio y lo sentirá como una injusticia, aunque sepa ser honrado y justo. En virtud de que siempre procura la justicia, quiere asegurarse de que es merecedor de lo que recibe. El mérito es importante para el rígido. Para él, merecer es obtener una recompensa por una buena actuación. Si recibe mucho sin haber trabajado demasiado, no cree merecerlo y se las ingenia para perderlo. Los que son extremadamente rígidos se organizan incluso para no recibir nada, ya que según su criterio deben ser extraordinarios para merecer una recompensa. En sus explicaciones, el rígido desea que cualquier detalle sea justo, aunque las expresiones que utiliza distan mucho de ser siempre tan justas, ya que exagera con facilidad. Utiliza con regularidad las palabras siempre, nunca y muy. Por ejemplo, una señora rígida le dice a su marido, nunca estás en casa, siempre sales. No se percataba de que al expresarse de esta forma era injusta, debido a que es muy raro en una situación ocurra siempre o nunca. Para el rígido, todo suele ser muy bueno, muy bien, muy especial, etc. Sin embargo, le disgusta cuando los demás hacen uso de estas palabras, y cuando lo hacen, los acusa de exagerar y de no usar la palabra exacta. La religión tiene más probabilidad de influir o repercutir en la persona rígida que en quienes sufren otras heridas. Lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto son muy importantes para él y de hecho lo que guía su vida. Lo mismo puede observarse en su lenguaje. A menudo comienza sus frases con bien o bueno para asegurarse de que lo que dirá es bueno y justo. Suele concluirlas con ¿de acuerdo? Para verificar la rectitud de lo que acaba de decir. Utiliza varias palabras que terminan en mente, como justamente, exactamente, seguramente, probablemente, etc. También tiende a decir no está claro, ya que le gustan las explicaciones claras y precisas. Cuando el rígido se encuentra emocionado, prefiere no mostrarlo, pero es posible reconocerlo por el tono de su voz, que se torna seca y tensa.
Quizás se ría para ocultar su sensibilidad y sus emociones. Puede reírse fácilmente sin motivo por cosas que a los demás no le parecen graciosas. Cuando se pregunta a un rígido cómo está, sistemáticamente responde, súper bien. Su respuesta es rápida ya que no se toma el tiempo para sentir. Más adelante, durante la conversación, describirá varios sucesos en su vida que no marchan tan bien. Cuando se le dice, pero me habías dicho que todo estaba súper bien, responderá que los que él tiene no son realmente problemas. El temor a equivocarse es muy fuerte en el rígido. Durante mis talleres, solo las personas rígidas me preguntan, ¿hice bien el ejercicio? Más que averiguar lo que sienten o lo que aprendieron sobre sí mismas al realizar el ejercicio, les interesa principalmente saber si lo hicieron bien. También he observado que cuando hablo de un comportamiento o de una actitud que el rígido ve en sí mismo como un defecto nuevo, es decir, como algo que considera incorrecto, me interrumpirá incluso antes de que termine para preguntar, ¿y qué se hace al respecto? Desea adquirir habilidades para ser perfecto lo más pronto posible. Si no es perfecto, deberá controlarse para no incurrir en el defecto que acaba de descubrir. No advierte nuevamente que es injusto consigo mismo, ya que se exige demasiado. Le gustaría solucionar todo en el momento. No se toma el tiempo para sentirse bien, para darse el derecho al ser humano y para tener otras cosas que arreglar. He observado en la persona que porta la máscara de rígido la tendencia a enrojecer fácilmente cuando me relata algo que juzga incorrecto. Esto puede incurrir, por ejemplo, cuando me habla de su dificultad para perdonar a alguien que le dañó, o cuando habla mal de alguien que no tolera y cuya actitud juzga como injusta. Esta reacción indica de inmediato que esta persona se avergüenza de sí misma, de lo que hace o no hace. Sin embargo, ignora que este es el motivo por el cual enrojece, y en ocasiones ni siquiera advierte que lo hace. Al igual que los huidizos, estas personas son las que tienen más problemas cutáneos. Este temor a equivocarse hace que la persona rígida se coloque a menudo en situaciones en las que debe tomar decisiones. Mientras más temor tengamos, más tendremos a atraer situaciones que corresponden a este temor. Por ejemplo, la persona debe tomar una decisión porque quiere comprar algo pero no tiene dinero. Se pregunta si debe permitirse comprarlo. Por consiguiente, debe decidir si comprarlo o no. Con frecuencia sucede que la persona rígida siente placer a tomar una decisión determinada, aunque más adelante se lamenta por no haber tomado otra. Consideremos el ejemplo de un señor que elige disfrutar unas buenas vacaciones. Más adelante se dirá que debió de haber decidido utilizar ese dinero para hacer arreglos en la casa, a causa de su temor a tomar la decisión incorrecta. El rígido por lo general duda de sí mismo después de haber tomado la determinación, preguntándose constantemente si sus elecciones son las mejores para sí mismo o las más justas. Si quieres que algo se divida equitativamente entre varias personas, como un pastel, una botella de vino, la propina del restaurante, etc., puedes tener la certeza de que el rígido es quien mejor realizará esta tarea. Durante diversas comidas en grupo a las que he asistido en restaurantes, he tenido el placer de observar lo que sucede cuando llega la cuenta. El controlador se hace cargo de la situación y pregunta, ¿creen que debemos dividirla en partes iguales? Sería mucho más rápido y menos complicado. Se expresa con tal fuerza y control que todos los demás lo aceptan cortésmente. Calcula rápidamente y divide el total entre el número de personas para anunciar el monto que cada uno debe pagar. En este momento reaccionan los rígidos. No están de acuerdo. Es injusto que alguien deba pagar más de lo que se comió y de quien ordenó los platillos más costosos y que estos últimos se aprovechen de la situación. En estas circunstancias es preferible, la mayor parte de las veces, hacer un nuevo cálculo. Las personas rígidas son muy exigentes consigo mismas, en gran parte de los ámbitos que conforman su vida. Tienen una capacidad enorme de controlarse a sí mismos, así como para imponerse tareas. En el capítulo anterior vimos que el controlador gusta de controlar todo lo que sucede a su alrededor. Por su parte, el rígido busca a tal grado la perfección que tiende incluso a controlarse a sí mismo. Actúa y se exige tanto que los demás también le exigen mucho. ¿Cuántas veces ha escuchado mujeres rígidas decir a quienes les rodean: dejen de considerarme una mujer biónica que todo lo puede? En realidad se hablan a sí mismas. Los demás existen para hacerles reflexionar qué tanto se exigen a sí mismas. Un paciente me relató un día que su padre repetía sin cesar: no tienes ningún derecho, solo obligaciones. Esta frase permaneció anclada en él a corta edad.
y admitía que le era muy difícil desprenderse de ella. Nunca se permite detenerse, divertirse ni descansar. Se cree obligado a estar siempre haciendo algo. De esta forma cumple su deber. Como siempre tiene algo que hacer en su vida cotidiana, significa que el rígido rara vez se relaja sin sentirse culpable. Se justifica cuando reposa o se divierte, diciendo por ejemplo que lo tiene bien merecido por todo lo que hace. El rígido además se siente particularmente culpable si no hace nada mientras alguien más trabaja. Esto le parece injusto. Es por ello que su cuerpo, sobre todo sus piernas y brazos, se encuentran tensos. Incluso cuando están en posición de reposo, debe esforzarse realmente para eliminar la tensión de sus piernas y dejar que se relajen. Por mi parte, no fue sino hasta después de varios años que me di cuenta de eso. Cuando estaba sentada en el salón de belleza o dispuesta a leer y de repente sentía las piernas tiesas, debí permitir conscientemente que mis piernas, hombros y brazos se relajaran. Hasta ese entonces nunca me había percatado de esa rigidez. El rígido no solo tiene dificultades para respetar sus límites, sino sobre todo para conocerlos. Como no se toma el tiempo para sentir si lo que hizo responde o no a una necesidad, lo hace en exceso y únicamente se detiene cuando revienta. Además, le resulta difícil pedir ayuda y prefiere hacer todo solo para que el resultado sea perfecto. Por este motivo, el rígido es el más propenso a sufrir agotamiento profesional. Es fácil constatar que el rígido considera que la mayor injusticia es consigo mismo. Se acusa de inmediato cuando, por ejemplo, compra algo que no cree necesitar realmente. Se acusa de inmediato cuando, por ejemplo, compra algo que no cree necesitar realmente, especialmente si en ese momento priva a quienes ama de algo necesario. Para poder permitírselo debe justificar la compra para sí mismo, diciendo que la merece. De lo contrario, se acusa de ser injusto. La herida de injusticia es una de las otras heridas que he debido curar en esta vida. Me ha sucedido en numerosas ocasiones que pierdo o estropeo algo nuevo la primera vez que lo uso, porque creía no necesitarlo realmente. Es así que supe que me sentía culpable, aun cuando conscientemente creía que había superado la culpabilidad en mi proceso de aceptación. Aprendí que la aceptación no se logra realmente solo con hablarnos mentalmente e intentar de convencernos que merecemos algo. En este caso, la falta la capacidad de sentir que lo merecemos. Podemos saber mentalmente que lo merecemos, pero debemos también sentirlo para darnos el derecho a pensar que nuestra compra es justa. Varias personas me han escuchado decir que la mejor recompensa que me he dado es la de visitar almacenes y comprarme algo bonito, y sobre todo algo que no necesito. Ahora sé que si tengo esta necesidad es para ayudarme a dejar de creer si lo merezco o no, y para ayudarme a poder permitirme tener algo que me hace sentir bien sin culpabilidad. He comprobado con frecuencia que los participantes rígidos de mis talleres gustan asegurarse de que sus conocidos sepan que vinieron a tomar un curso y que no se fueron de vacaciones, sino que trabajaron en algo que deseaban hacer. Los que vienen de lejos y deben alojarse en un hotel se organizan para que sea lo menos costoso posible. Algunos incluso ocultan a sus seres queridos que se hospedaron en un hotel por temor a que se les considere injustos. Cuando intenta ocultar lo que hace o lo que compra, el rígido no solo se siente culpable, sino que también avergonzado. Al rígido le gusta que sus conocidos estén al corriente de todo lo que hace y lo que debe hacer. El controlador actúa de la misma manera, pero no por la misma razón, ya que él desea mostrar que es responsable, mientras que el rígido lo hace para mostrar que merece una recompensa, a fin de no considerarse culpable si se paga lujos o unas vacaciones. También espera que los demás encuentren la justificación de por qué se ha recompensado. Como verás, la noción de mérito para el rígido es muy importante. Le desagrada que le digan que es afortunado, ya que para él ser afortunado no es justo, pues desea merecer lo que le sucede. Si alguien le dice que es afortunado, responderá, pero no es en realidad suerte porque trabajé mucho para lograrlo. Si juzga que realmente fue cuestión de suerte y que no merece lo que ocurrió, se sentirá muy molesto y endeudado con alguien, y se las ingeniará para no conservar lo que recibió. Una característica del rígido es que es difícil que las personas que no tienen la herida de la injusticia la admitan, y es que con frecuencia les parece más injusto ser favorecido que desfavorecido. En tal caso, algunos rígidos se ingenian inconscientemente para perder algo o interrumpir lo que sucede. Otros encuentran razón
para quejarse con objeto de ocultar a sus conocidos que tienen más que ellos. Unos se creen obligados a dar algo a cambio. Al ser yo del tipo rígido, pude confirmarlo, ya que desde que era muy pequeña tenía mucho talento y la facilidad para varias cosas. En muchas ocasiones fui la consentida de mis profesores. Entonces comencé a hacer de todo para ayudar a los otros con la finalidad de que todo fuera justo. Me parecía injusto tener más que ellos. No es de sorprender por consiguiente que también sea difícil para el rígido recibir regalos, lo cual lo hace sentirse endeudado. Más que sentirse obligado a darle a otra persona algo de mismo valor para ser justo, prefiere no recibir nada, incluso rechazar lo que se le da. Cuando alguien le ofrece pagarle la comida, por ejemplo, prefiere rehusarse antes de tener que recordar que la siguiente vez le tocará a él pagar. Si acepta, lo hará prometiéndose restituir algo parecido. Es normal que la persona que sufre injusticia sea atraída con mucha frecuencia a situaciones injustas, según su criterio. En efecto, la situación que califica de injusta suele ser interpretada de otra forma por quienes no tienen esta herida. Consideremos el siguiente ejemplo. Hace algún tiempo hablaba con una señora que sufrió mucho tiempo por ser la primogénita. Siempre le pareció injusto tener que ayudar a su madre, ocuparse de sus hermanos y sobre todo tener que ser un ejemplo para ellos. Sin embargo, otras mujeres me han comentado que les parecía injusto ser la segunda o la tercera de las hijas porque rara vez tenían vestidos nuevos y estaban obligadas a usar ropa de la mayor, además de que ésta les manipulaba. He escuchado innumerables veces a hombres y mujeres relatarme qué grado les parecía injusto tener que hacerse cargo de su padre o madre anciano o enfermo. Lo más injusto para ellos era el hecho de que sus hermanos o hermanas encontraban siempre buenas excusas para no hacerlo, lo que los obligaba a asumir la responsabilidad. Este tipo de situación no es producto del azar y de las situaciones, no son la causa por la que sufren, al contrario, su herida de injusticia atrae este tipo de situaciones que acabarán cuando esa herida haya sanado. Mencioné antes la capacidad que tiene el rígido de controlarse y de crearse obligaciones. Es por ello que el aspecto rígido de la persona es el que logra ponerse a dieta. Quien no tiene ninguna forma de herida de injusticia y por consiguiente no es rígido, no puede controlarse como lo hace un rígido. Quien no comprende por qué el masoquista no puede seguir una dieta y no lo acepta, pues considera que cualquiera que realmente desearía hacerlo podría llegar a controlarse como él. La motivación del rígido al crearse obligaciones es alcanzar la perfección en sí mismo, de acuerdo a su ideal de perfección. La persona no rígida se acusará de no tener voluntad, pero es importante distinguir entre tener voluntad y controlarse. La persona que se controla es la que impone algo sin que esto responda obligatoriamente a una necesidad. Tras el control se oculta necesariamente un temor. La persona que tiene voluntad sabe lo que desea y está decidida a obtenerlo. Logra sus fines estructurándose sin perder de vista en ningún momento su objetivo en relación con sus necesidades y límites. Cuando un suceso se contrapone a sus planes, puede ser flexible y capaz de rehacer esos planes para alcanzar su meta. Por su parte, la persona rígida no cuestiona si lo que desea realmente responde a una de sus necesidades, y no se toma el tiempo necesario como para interiorizarlo y preguntarse, ¿cómo me siento con este deseo y con la forma en que he decidido obtenerlo? El rígido en ocasiones puede parecer controlador, pero cuando interviene no lo hace para controlar y llamar la atención de otros, ni para mostrarse fuerte como el controlador. Interviene solamente si lo que se ha dicho era injusto para alguien o no le parece correcto. El rígido rectifica lo que acaba de decirse, mientras que el controlador agrega a lo que acaba de decirse. El rígido puede reprender a una persona si considera sinceramente que ésta habría podido realizar mejor determinada tarea, dada la capacidad o el talento que tiene. Por su parte, el controlador reprende a alguien si no realizó la tarea de forma en la que él lo hubiera hecho, de acuerdo a sus gustos e intereses. Otra diferencia entre la forma de controlar del rígido y el controlador es que el primero se controla para no perder el control, pues piensa que al perderlo será injusto con los demás. Por su parte, el controlador se controla para controlar mejor una situación o a otra persona y así ser el más fuerte. A la persona rígida le gusta que todo esté bien ordenado.
Le desagrada tener que buscar algo. Algunos llegan incluso a una obsesión en su necesidad de que todo esté ordenado perfectamente. Al rígido también se le dificulta distinguir entre rigidez y disciplina. La siguiente es mi definición preferida de rigidez. La persona rígida olvida su necesidad desde el principio para enfocarse en el recurso que le permitirá satisfacer esa necesidad. La persona disciplinada encuentra un medio para satisfacer su necesidad sin perderla de vista. Consideremos el ejemplo de quien decide caminar 1 hora al día para tener mejor salud y estar en mejor forma. El medio en este caso es caminar. Esta persona se impondrá caminar todos los días, haga mal tiempo o no, tenga ganas de hacerlo o no. Algunos días decidirá no salir a caminar, aun cuando sepa que caminar es lo mejor que puede hacer por su salud. Forzarse a hacerlo no lo perjudicará, pero no se sentirá culpable si no lo hace y volverá a salir a caminar al día siguiente, con el ánimo tranquilo. La persona disciplinada no abandona un proyecto porque lo interrumpió un día o porque hubo un cambio de sus planes. El rígido a menudo sufre tensión emocional porque impone perfección en todo. El controlador también la sufre en gran medida, pero por un motivo distinto. Desea tener éxito, desea evitar el fracaso a toda costa por temor a la imagen que daría a los demás y también por temor a afectar su reputación. La persona que lleva la máscara de rígido rara vez se enferma, de cualquier manera, aun cuando sienta el dolor en alguna parte. Comenzará a percibirlo hasta que su estado se agrave, ya que es muy duro con su cuerpo, puede golpearse, lastimarse y hacerse una buena magulladura sin sentir dolor. Si siente un poco de dolor al momento en que se golpea, su mecanismo de control se activa de inmediato, lo cual le proporciona una capacidad enorme para ocultarlo. Habrás observado que los actores son elegidos para torturar a alguien en las películas o para protagonizar el papel de espías siempre tienen las características físicas del rígido. Asimismo, es fácil reconocer a un policía por su cuerpo rígido. Estas personas también pueden tener otra herida, pero su aspecto rígido es el que los hace elegir una profesión en la que piensan que podrían impartir justicia sobre la tierra. Sin embargo, cuando un policía o espía parece sentir placer al mostrar su poder y su fuerza, es que su máscara de controlador le ha hecho elegir esa profesión. He observado con frecuencia que las personas rígidas se jactan y vanaglorian de que nunca necesitan medicamentos o del médico. Muchas de ellas incluso carecen de médico de cabecera, y en caso de una urgencia no sabrían a quién acudir. Cuando deciden pedir ayuda, puede concluirse que han estado sufriendo mucho tiempo y que han llegado al límite de su control, ya no pueden sentir la parte que dice «no sentiré». Es importante advertir que nadie puede controlarse durante toda la vida. Todos tenemos límites en los planes físicos, emocionales y mentales. Es común escuchar de una persona rígida: «No comprendo qué le sucede, nunca se enfermaba y ahora tiene un problema tras otro». Este tipo de situación se suscita cuando el rígido ya no puede controlarse. La ira, sobre todo consigo mismo, es la emoción más común del rígido. Cuando monta en cólera, su primera reacción es atacar aun cuando la ira sea consigo mismo. En realidad, está enfurecido consigo mismo por no haber observado acertadamente una circunstancia o por no haber actuado bien, por ejemplo. Consideremos el caso de una persona rígida que presta dinero a un amigo, sabiendo que éste suele tener problemas económicos. Le presta dinero porque el amigo le prometió que lo pagaría en 2 semanas, ya que espera un ingreso. Sin embargo, el amigo no cumple su promesa. El rígido monta en cólera porque se reprocha no haberlo anticipado y por haberle ofrecido una oportunidad. Con frecuencia desea dar oportunidades a otros porque así se cree más justo. Si es muy rígido, es probable que no desee enfurecerse y que intente solucionar la situación excusando al otro. Este mismo ejemplo puede presentarse con una herida de traición, si el que presta dinero es un controlador. Sin embargo, no se lo reprochará como el rígido, sino que lo reprochará al amigo en quien confió por no haber cumplido su palabra y haberle pagado. El rígido es también el tipo de persona para quien es difícil dejarse amar y demostrar su amor. Por lo general piensa demasiado tarde lo que debería haber dicho, las muestras de afecto que debería haber dado a quien amaba. Suele prometerse que lo hará cuando lo vuelva a ver, pero no se presenta la ocasión. Lo olvida. Pasa entonces por una persona fría y no afectuosa. Al actuar así es injusto con los demás
y sobre todo consigo mismo, ya que se priva de expresar lo que realmente siente. Al ser tan sensible, el rígido evita que los otros lo toquen psicológicamente. Este temor a ser tocado o afectado por otras personas suele ser lo suficientemente fuerte para originarte problemas cutáneos. De hecho, al ser un órgano de contacto, la piel nos permite tocar y ser tocados por otros. Sin embargo, se produce repugnancia y aleja a los demás. La persona que tiene un problema cutáneo se avergüenza principalmente de lo que los demás pueden ver o pensar de ella. Este temor a ser tocado por otros en ocasiones es notable en el cuerpo físico del rígido que se retrae. Los brazos pegados a lo largo del cuerpo, principalmente del codo al hombro, las manos empuñadas y las piernas pegadas una contra la otra, son indicios de cuerpo cerrado. La comparación es otro recurso que suele utilizar el rígido para ser injusto consigo mismo. Tiende a compararse con quienes considera mejor que él y sobre todo más perfectos que él. Devaluarse de esta forma es una injusticia grave y una forma de rechazarse a sí mismo. Es muy común que de pequeño el rígido se sienta comparado con sus hermanos y hermanas o con sus amigos o compañeros de escuela. En estas ocasiones acusaba a los otros de ser injusto con él, porque ignoraba si se le estaba comparando para mostrarle lo que él hacía a su interior. En esas ocasiones acusaba a los otros de ser injustos con él, porque ignoraba si se le estaba comparando para mostrarle lo que él se hacía a su interior. Si te reconoces en la herida de injusticia y llevas la máscara del rígido, lo primero que debes hacer es admitir el número de veces que has sido injusto con los demás, sobre todo contigo mismo, en un solo día. Esto es lo más difícil de admitir, pero será el principio de tu curación. En el siguiente capítulo hablaré más en detalle de cómo sanar bien esta herida. Recuerdo un incidente cuando uno de mis hijos tenía 17 años, que me afectó mucho la herida de injusticia que estoy en proceso de solucionar en esta vida. Un día en que estábamos solos, le pregunté, dime, ¿cuál ha sido mi actitud como madre que te ha hecho sufrir más desde tu infancia? Me respondió, tu injusticia. Me dejó con la boca abierta. Fue tan grande mi sorpresa que no pude decir más. Recordé todas las situaciones en que intenté ser una madre justa. Sin embargo, al ponerme en los zapatos de mis hijos, ahora puedo comprender por qué algunos de mis comportamientos y actitudes les parecieron injustas. No obstante, las características físicas en mi hijo indican que en la experiencia de injusticia que se sintió conmigo, en realidad despertó su herida de traición. Efectivamente, le debió parecer injusta la indiferencia de su padre ante el comportamiento que tenía con él. En su cuerpo se observan dos heridas, la de injusticia y la de traición. Esto es muy frecuente y significa que tiene algo diferente que solucionar con cada uno de sus padres. La herida de traición con el progenitor del sexo opuesto y la de injusticia con su mismo sexo. La frialdad es el temor más grande del rígido. Le es tan difícil aceptar su propia frialdad como la de los otros, y hace todo lo posible por mostrarse cálido. Cree además que es afectuoso, no se percata realmente de que los demás lo pueden considerar insensible y frío. Tampoco advierte que evita tener contacto con su sensibilidad para no mostrar su vulnerabilidad. No puede aceptar esta frialdad porque sería admitir que es desalmado, lo cual puede significar ser injusto. Por ello es tan importante para el rígido escuchar que es bueno, es decir, bueno en lo que hace y lleno de bondad. En el primer caso se considera perfecto y en el segundo afectuoso. Asimismo, le es difícil aceptar la frialdad en otras personas. Cuando alguien es frío con él, le lastima el corazón y se pregunta de inmediato qué ha hecho o dicho incorrectamente para que el otro actúe de esa forma. Le atrae todo lo que es noble. El respeto y el honor son para él de suma importancia. Se impresiona fácilmente con las personas que tienen muchos títulos importantes. Si sabe algo que puede valer un título, busca nuevamente ser la estrella de la situación. Está dispuesto a realizar los esfuerzos y sacrificios necesarios para lograrlo, si bien el rígido no los considera sacrificios. En su vida sexual, el rígido por lo general tiene dificultades para abandonarse y sentir placer. Le es difícil expresar toda la ternura que siente. Sin embargo, es el que físicamente tiene la apariencia más sensual. Las personas rígidas gustan vestirse con atuendos ceñidos, sensuales y muy atractivos físicamente.
Se dice con frecuencia que la mujer rígida es explosiva, es decir, que le gusta atraer a los hombres pese a que los rehúsa con su frialdad y considera que la situación va demasiado lejos. De adolescente, la rígida se contiene y controla muy bien, ya que desea mantenerse pura y perfecta para el afortunado que elija. Se crea con facilidad un ideal de relación sexual que no es realista. Cuando decide entregarse, usualmente se siente decepcionada porque la situación real no corresponde a su ideal. A la persona rígida le es difícil comprometerse a causa de su temor a equivocarse en la elección de compañero. Este temor al compromiso es diferente al del controlador, el cual teme a la separación, a tener que deshacer el compromiso. La persona rígida tiene varios tabúes en el plano sexual, ya que el bien y el mal también dirigen su vida en ese aspecto. La mujer es particularmente hábil para fingir que goza. Mientras más intensa sea la herida, más rígida será la persona y más se le dificultará alcanzar el orgasmo. Por su parte, el hombre puede sufrir eyaculación precoz o incluso impotencia sexual, según su capacidad de brindarse placer en la vida. He observado también que en muchas prostitutas muestran en su cuerpo características del rígido. Les es posible tener relaciones sexuales para obtener dinero, solo porque pueden desvincularse de sus sentimientos con mayor facilidad que las otras personas. En el plano de la alimentación, el rígido prefiere los alimentos salados a los dulces. También le gusta todo lo crujiente. Conozco algunos que disfrutan morder hielo. Por lo general, intenta equilibrar bien su alimentación. De los 5 tipos, es el primero que sin duda decidirá ser vegetariano, aunque esto no significa necesariamente que ser vegetariano responda realmente a las necesidades de su cuerpo. Recuerda que el rígido suele tomar decisiones para ser justo. Si es vegetariano porque piensa, por ejemplo, que es injusto que se maten a los animales, su organismo puede sufrir a falta de proteína. Sin embargo, si lo ha decidido porque no le agrada la carne y porque además de esa forma salvará a los animales, su motivación será diferente y su cuerpo estará mejor. Si controla demasiado su alimentación, en cambio, puede perder el control algunas veces con las golosinas o con el alcohol. Si esto ocurre frente a otras personas, se apresurará a explicar a todos que esto nunca le sucede y que hoy realmente es una excepción. Cuando el rígido experimenta una situación que le afecta mucho, como un aniversario o un encuentro especial, les es más difícil controlarse. En ese momento tenderá a comer lo que usualmente se prohíbe, sobre todo alimentos que le pueden engordar. Cuando esto pasa, se justifica diciendo: no acostumbro comer así, pero hoy lo haré para acompañarles. Parece olvidarse por completo que hace poco dijo lo mismo. Se siente culpable, se acusa y se promete volver a empezar a controlarse al día siguiente. Las siguientes son las enfermedades que pueden atraer las personas que portan la máscara del rígido. Siente la rigidez en su cuerpo a modo de tiesura o tensión en la parte superior de la espalda o en el cuello, así como las partes flexibles, tobillos, rodillas, caderas, codos, muñecas, etc. Los rígidos gustan de hacerse crujir los huesos de los dedos para flexibilizarlos. Por consiguiente, siente el caparazón que envuelve a su cuerpo, pero no advierten que se oculta debajo de él. El agotamiento por exceso de trabajo, que ya mencioné. Las enfermedades que terminan con itis, como tendinitis, bursitis, artritis, etc. Toda enfermedad que termina en itis indica una ira interior retenida, lo cual es muy común en los rígidos. También es propenso a tortícolis a causa de su dificultad para ver todos los aspectos de la situación que considera injusta. Los problemas de estreñimiento y hemorroides son muy casuales, por su dificultad para ceder y por la moderación con que vive. El rígido puede sufrir calambres que se manifiestan cuando una persona se retrae o se modera por temor. Su dificultad para sentir placer puede producirle problemas de circulación sanguínea y varices. Además, suele padecer problemas de piel seca. Es posible que tenga espinillas en el rostro cuando teme equivocarse, desprestigiarse o no estar a la altura de sus propias expectativas. La psoriasis es común en las personas rígidas, pues atraen este problema para no estar demasiado bien o ser demasiado felices, lo cual sería injusto en relación con los demás. Es notable que los brotes de psoriasis suelen presentarse durante las vacaciones o en momentos en que todo marcha bien en su vida. Las alteraciones de hígado son frecuentes debido a la ira contenida.
El nerviosismo es común aun cuando la mayor parte del tiempo suelen controlarlo para que no sea visible al exterior. Es muy usual que el rígido sufra insomnio, sobre todo para el que no se sienta a descansar sino hasta que esté todo acabado y perfecto. Piensa tanto en todo lo que debe hacer que se despierta y ya no puede conciliar el sueño. También tiene problemas de vista, debido a su dificultad para percatarse que ha tomado una mala decisión o que quizá la percepción sobre alguna situación no sea la correcta. Prefiere no ver nada de lo que considera imperfecto para no sufrir. Utiliza con frecuencia la expresión "no está claro", lo cual no ayuda a mejorar su vista. La mayor parte de las enfermedades que aquejan al rígido no suelen ser lo suficientemente graves como para acudir al médico. El rígido espera a que sanen por sí mismas o intenta curarse solo sin decirlo a los demás, ya que le resulta muy difícil confesar que tal vez requiera ayuda. Cuando decide pedirla, corre el riesgo de padecer un problema muy grave. Los males y las enfermedades que mencioné en ocasiones se manifiestan en personas que tienen otras heridas, sin embargo, parecen más comunes en las personas que sufren injusticia. Mencioné en el capítulo anterior que la máscara de controlador oculta la herida de abandono, al igual que la máscara del rígido oculta la herida de rechazo. Si consultas el capítulo sobre la herida de rechazo, verás que se desarrolla en los primeros meses de vida, y en tanto que la injusticia surge entre los 3 y 5 años de edad. El niño pequeño que se siente rechazado por una razón u otra, intenta no serlo al ser lo más perfecto posible, y después de algunos años, ya no siente que lo amen pese a sus intentos de perfección, lo cual considera injusto. Decide entonces controlarse y ser tan perfecto que nunca más será rechazado. De esa forma, crea la máscara de rígido, se desvincula de sus sentidos para ayudarse a no sentir más el rechazo. La herida de injusticia, que es más evidente en el cuerpo que la del rechazo, indica que esta persona siente más injusticia que el rechazo, aunque hay otros en quienes puede suceder lo contrario. Aunque una persona puede sufrir el rechazo sin sufrir injusticia, según mis observaciones, todas las personas que sufren injusticia ocultan una herida de rechazo. Esta es la razón por la cual, al envejecer, es común que el cuerpo de los hombres rígidos y las mujeres rígidas pierda volumen y adopte paulatinamente las características del huidizo. La ciencia médica llama a este fenómeno osteoporosis. Si te ves en la herida de injusticia, es importante recordar que el progenitor de tu mismo sexo la tuvo, y probablemente aún la tiene, con su propio progenitor del mismo sexo. En el siguiente capítulo describiré qué hacer con este progenitor para ayudarte a sanar adecuadamente esta herida. Recuerda que la razón principal tras la presencia de cualquier herida se deriva de la incapacidad de perdonar lo que nos hacemos a nosotros mismos o lo que hemos hecho sufrir a otros. Nos es difícil perdonarnos ya que por lo general no tenemos conciencia de nuestros reproches. Mientras más importante sea la herida de injusticia, más significará que eres injusto contigo mismo al exigirte demasiado, al no saber cuáles son tus límites y al no darte placer con la frecuencia necesaria. Reprochamos a los demás lo que nos hacemos a nosotros mismos y lo que no queremos ver. Esta es la razón por la cual atraemos a nuestro alrededor personas que nos muestran lo que hacemos a otros o lo que nos hacemos a nosotros mismos. La vergüenza es otra forma de percatarnos de que sufrimos injusticia o que somos injustos con los demás. En efecto, vivimos el sentimiento de vergüenza cuando intentamos ocultarnos u ocultar un comportamiento. Es normal avergonzarnos de los comportamientos que reprochamos a los demás. Principalmente queremos que los otros no descubran que actuamos como ellos. Te recuerdo que las características y las conductas descritas en este capítulo solo se presentan cuando la persona decide portar su máscara de rígido, pues cree que de esta manera evitará vivir la injusticia. Según la gravedad de la herida y la intensidad del dolor, esta máscara puede llevarse rara vez o con frecuencia. Las conductas propias del rígido son dictadas por el temor a revivir la herida de injusticia. Todas las heridas descritas de este libro tienen sus propios comportamientos y sus respectivas actitudes interiores. Estas formas de pensar, sentir y hablar y actuar indican una reacción en lo que sucede en la vida. Al reaccionar, una persona no está centrada y no puede estar bien o sentir alegría. Este es el motivo por el cual
Es tan útil estar consciente de los momentos en que eres tú mismo o estás reaccionando. Al hacerlo te será posible transformarte en el amo de tu vida. En lugar de dejarte dirigir por tus temores, este capítulo tiene la finalidad de ayudarte a tomar conciencia de la herida de la injusticia. Si te ves en la descripción de esta herida, aquí encontrarás la información necesaria para sanarla y transformarte de nuevo en ti mismo, sin creer que la vida está llena de injusticias. Si no te has reconocido en esta herida, te sugiero preguntar a quienes te conocen bien si están de acuerdo contigo. Mencioné que es posible tener solo una pequeña herida de injusticia. En tal caso no tendrás más que algunos de los comportamientos y no todos los que he descrito. Es casi imposible que una persona se identifique con todos los comportamientos mencionados. Te recuerdo que es importante confiar principalmente en la descripción física, ya que el cuerpo físico nunca miente, a diferencia de nosotros que podemos hacerlo fácilmente. Si identificas esta herida en otras personas que conoces, no debes intentar cambiarlas. Utiliza lo que has aprendido para ser más compasivo con ellas y comprender mejor los comportamientos ante los cuales reaccionan. Es preferible que ellos mismos lean este libro si demuestran interés en ello, en lugar de que intentes explicarles el contenido con tus palabras. Muchas gracias por terminar este capítulo. Si te gustó, te invito a que le des like o me gusta al video, lo compartas. Recuerda que siempre nos encantará tu suscripción y dale a la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos un video. Nos leemos en los comentarios y muchas gracias.